Con respecto a efectuar operaciones de adición y sustracción de diversas medidas angulares, de alguna manera ya hemos ido trabajando con estos postulados, con estas definiciones, pero igual queremos sintetizar ese conocimiento en este momento. Por ejemplo, supongamos que tenemos los siguientes ángulos. Vamos a trazar acá 3 rayos. Recuerden que estos son los rayos que tienen un mismo vértice. Vamos a llamarle a este vértice el punto A. Vamos aquí a poner un punto B, un punto C y un punto D. En las operaciones de adición y sustracción de medidas angulares podemos encontrar lo siguiente. Por ejemplo, que la medida, y aquí algo importante que se pueden encontrar en algunos libros o en algunos documentos que revisen sobre el tema de geometría, y es que a veces para referirnos a la medida del ángulo se usa la palabra m. Decimos, por ejemplo, la medida del ángulo BAC, es decir, el ángulo más grande, disculpen, BAC no, BAD, es decir, este ángulo completo que está acá, BAD, la medida del ángulo BAD la podemos igualar a la suma de la medida del ángulo BAC, es decir, este ángulo que se forma entre estos dos rayos, este rayo que está en el centro, más la medida del ángulo CAD. Es decir, podemos plantear perfectamente esta igualdad, que la medida del ángulo BAD es igual a la medida del ángulo BAC más la medida del ángulo CAD. Con esto lo que estamos diciendo es que este ángulo grande no es otra cosa que la suma de las magnitudes de los ángulos pequeños que están incluidos dentro de este ángulo mayor. Fíjense que es sumamente importante el tema de los rayos. Estos 3 ángulos, los 2 ángulos pequeños más el ángulo grande, todos tienen los mismos rayos. En este caso tenemos el rayo AD, el rayo AB, que son rayos que son los rayos extremos de los ángulos pequeños, y el ángulo pequeño que es común, en este caso el rayo AC. Fíjense, esto es lo mismo que hemos estado hablando de los ángulos consecutivos, que los dos ángulos cuando son consecutivos podemos sumar las medidas y por lo tanto podemos obtener el ángulo mayor, que se une a partir de los rayos que no son comunes. También, como mismo hacemos suma, podemos hacer resta. Es decir, nosotros podemos decir, en este caso, simplemente haciendo una operación simple de matemática acá, pero también viéndolo desde el punto de vista angular, podemos decir que la medida del ángulo CAB es igual a la medida del ángulo grande, es decir, la medida del ángulo DAB menos la medida del ángulo CAD. Es decir, este ángulo que está aquí es igual a la medida del ángulo grande, a la del DAB, menos la del DAC. ¿Ok? Es decir, es una manera de expresar desde el punto de vista de las operaciones con ángulos, tanto suma como resta. Fíjense, al final se tiene que cumplir que estos ángulos sean
consecutivos. De lo contrario, no se pueden realizar dichas operaciones matemáticas.